Hola, bienvenidos a la edición nocturna de las noticias por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Nuevo revés para el presidente de Ecuador. El Consejo Nacional Electoral envió a la Corte Constitucional el nuevo decreto con el que buscaba convocar una asamblea constituyente. El organismo determinó que la propuesta primero debe pasar por el alto tribunal tal como lo establece la norma. Venezuela prevenida. Las Fuerzas Armadas realizaron una caravana por las calles de Caracas mientras continúan entrenando a civiles en el manejo de armas de fuego, en medio del temor de una escalada con Estados Unidos que tiene barcos de guerra desplegados en el Caribe. Naciones Unidas se prepara para el inicio de la Asamblea General la próxima semana y en la que se espera que varios países, entre ellos Francia, reconozcan a Palestina como un Estado, una medida condenada por Israel como un apoyo al grupo Hamas. Vamos a empezar en Ecuador, donde no cesa la puja entre el presidente Daniel Noboa y las instituciones del país. Esta vez el Consejo Nacional Electoral envió a la Corte Constitucional el segundo decreto del mandatario para convocar a una asamblea constituyente. La primera ya había sido suspendida por el alto tribunal, ya que no contaba con su aprobación previa como lo dicta la norma. Desde Guayaquil, nuestra corresponsal Carolina Mela con los detalles. Por ahora está en pausa la intención del presidente Noboa de convocar a una asamblea constituyente para escribir una nueva Carta Magna. En menos de 24 horas el mandatario envió 2 decretos directamente al Consejo Electoral, saltándose el filtro de la Corte Constitucional, un requisito establecido en la norma ecuatoriana. El viernes por la noche la Corte suspendió el primer decreto del presidente tras acoger 5 demandas de inconstitucionalidad. Y ante eso, hoy el mandatario derogó ese decreto, el 148, y envió otro al Consejo Electoral, insistiendo con el mismo contenido, la misma pregunta. Lo hizo unas horas después de que el CNE proclamara el periodo electoral en el país para un referendo con 2 preguntas que también las envió el Ejecutivo. Según la interpretación del partido oficialista, el CNE tenía que acoger el pedido del presidente porque ya estamos en un proceso electoral y según ellos nadie podría obstaculizar la decisión del organismo electoral. Sin embargo, la interpretación del Consejo Electoral coincide con la de muchos juristas de que la pregunta debe pasar primero por el alto tribunal y no dio paso a convocar a una consulta popular sin el visto bueno de la Corte, que tendrá que decidir qué hacer con ese decreto. Han sido 2 días de controversia legal en las que se ha dejado de lado también muchos otros temas que afectan a los ecuatorianos, como una grave crisis en la salud, donde los pacientes están muriendo en la puerta de los hospitales por no tener medicamentos ni atención médica adecuada, unos niveles de violencia que superan a cualquier otro año en cifras de homicidios, extorsiones y secuestros, y además bajo el anuncio de un paro nacional convocado por el movimiento indígena que va a empezar la madrugada de lunes. En medio de las tensiones con Estados Unidos por su despliegue militar en el Caribe, en Venezuela las Fuerzas Armadas continuaron entrenando a civiles en el uso de armas de fuego. Una caravana de vehículos militares recorrió las calles de Caracas mientras miles de pescadores se movilizaron en botes a lo largo de la costa del país para rechazar lo que calificaron como agresiones de Washington. El informe con nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Esto forma parte de los ejercicios militares y los entrenamientos convocados por Nicolás Maduro para que la población aprenda a manipular armamento militar como son fusiles AK-103. A mis espaldas, en la parroquia popular de Petare, una zona en el este de Caracas, los militares se acercaron para enseñarle a los ciudadanos qué es un fusil, mostrarle algunas tácticas militares y entrenarlos en caso de alguna eventual agresión. Este es el discurso por parte de la administración de Nicolás Maduro. Consultamos a algunos de ellos por qué participan en la actividad. Estamos recibiendo preparación militar, pero para mantener la paz. Soy funcionaria pública del Ministerio de Hidrocarburos, pero hoy estoy acá como Poder Popular organizado en circuito comunal. Y nosotras y nosotras venceremos. ¿Y en qué podría colaborar usted con la milicia? En lo que me pongan. La misión que me ponga la revolución, esa misión la cumplo. ¿Cómo podría colaborar en todo? Por lo menos en los medicamentos, en las curas, curar los heridos, tender la ropa, buscarle agua. ¿Usted también recibió entrenamiento de armas? Sí, recibí también entrenamiento y si tengo que usar las armas también las puedo usar. En este punto los militares enseñan a los milicianos cómo cargar y descargar un fusil y un AKM como parte de este entrenamiento que se lleva a cabo los fines de semana.
Ya diferente del FAL, que el FAL tiene 20, el FAL es 762, 766. A defender como sea y en el escenario que ellos quieran. Estamos aquí llamados a defender la patria. Estamos aquí dispuestos a morir si es necesario por nuestra patria. Estamos activos nosotros para esta gran misión. Aunque estos puntos están puestos en todo el país, sobre todo en zonas fronterizas y costeras, la mayor parte de la población se muestra ajena a estos ejercicios militares. Están en los alrededores, comprando útiles escolares, haciendo mercado, llevando su vida con normalidad, aunque el clima en Venezuela en los últimos días ha estado bastante enrarecido. A propósito de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, en un nuevo mensaje en la red social Truth Social, el presidente Donald Trump amenazó a Caracas con consecuencias incalculables si no acepta la deportación de prisioneros y pacientes ingresados en instituciones de salud mental. Sin embargo, el mandatario republicano no detalló a qué persona se refiere exactamente ni cuáles serían esas consecuencias. Queremos que Venezuela acepte de inmediato a todos los presos y personas de instituciones mentales, incluidos los peores manicomios del mundo, que la dirigencia venezolana ha obligado a ingresar a Estados Unidos. Miles de personas han resultado gravemente heridas e incluso asesinadas por estos monstruos. Sáquenlos de nuestro país ahora mismo o el precio que pagarán será incalculable. La próxima semana, el presidente francés Emmanuel Macron anunciará ante la Asamblea de Naciones Unidas que Francia se suma al reconocimiento del Estado de Palestina, una iniciativa condenada por el gobierno de Israel. En este contexto hablamos de los 76 años de la historia diplomática entre París y Tel Aviv. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Plubinet. Francia e Israel, una relación bilateral que existe desde los orígenes. En 1949, París fue de los primeros en reconocer el Estado hebreo, a menos de un año tras la proclamación de su independencia. En la década de los 50, Francia incluso apoyó a Israel en su programa nuclear, con la construcción de la planta de Dimona en el desierto de Negev. Pero las relaciones entre París y Tel Aviv conocieron altos y bajos, siempre en relación con el conflicto israelo-árabe. 1967 marca una ruptura con un discurso del entonces presidente Charles de Gaulle percibido como antisemita por Israel. Ahora Israel organiza en los territorios que tomó una ocupación que no puede llevarse a cabo sin opresión, represión y expulsión. Ahí se manifiesta contra él la resistencia, que a su vez califica de terrorismo. 1982, segundo hito. François Mitterrand fue el primer presidente francés en visitar Israel para acercarse con el país. En un discurso ante el Parlamento de la Knesset, destacó la posición de Francia que permaneció hasta el momento de apoyar la solución de dos estados. El diálogo supone que cada parte pueda ejercer plenamente sus derechos, lo que tanto para los palestinos como para los demás puede significar, llegado su momento, un Estado. En los años siguientes, Francia criticó cada vez más los excesos de la política de seguridad de Israel hacia los palestinos. Una tensión que explotó en un incidente diplomático durante la visita oficial del entonces presidente Jacques Chirac en Jerusalén en 1996. Impedido por autoridades israelíes de entrar en contacto con los palestinos en la ciudad 3 veces santa, el jefe de Estado francés se enfadó con una declaración que resonó entonces en todo el mundo árabe. ¿Qué quieren? ¿Que vuelva a mi avión, que regrese a Francia? ¿Eso es lo que quieren? Entonces déjenlos irse, déjenlos hacer su trabajo. No hay peligro, no hay problema. Eso no es un método, eso es provocación. La segunda intifada en 2000 confirmó el divorcio entre París y Tel Aviv, hasta la muerte del líder palestino Yasser Arafat en 2004 y la visita del entonces mandatario israelí Ariel Sharon en Francia en 2005. Desde entonces, Francia mantiene relaciones cercanas con Israel, pero surgieron de nuevo las tensiones cuando Tel Aviv atacó a países que son aliados históricos de Francia en el mundo árabe, como Líbano en 2006 y 2024, y París ahora cuestiona la devastadora ofensiva israelí en Gaza. Cerramos en Cuba con el regreso del cantautor Silvio Rodríguez a los escenarios. En la Universidad de La Habana, una multitud, en su mayoría jóvenes, recibió con júbilo al trovador de 78 años, también considerado una voz clave de la revolución, y coreó sus canciones en el primero de una serie de shows que lo llevarán por Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia. Con estas imágenes despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.
En un instante, economía.